Y el título del sermón es Dios no es socio de Satán. Qué título, ¿verdad? A veces se le atribuyen a Dios hechos que el Señor no ha realizado. Y es obra del diablo de que se le atribuyen a Dios cosas que Él no ha hecho. Y yo me pregunto, cuando Dios es calumniado, ¿cómo se siente el Señor? Si nosotros hemos calumniado, si nos damos cuenta, saltamos inmediatamente a aclarar todo. Pero yo creo que el ser que más ha sido calumniado es Dios. A diario se le atribuyen cosas que no ha hecho. Y para este tema, la lectura bíblica, aunque los miércoles no tenemos lectura bíblica, pero voy a leer la lectura bíblica que tengo para este tema, si fuese sábado. Está en Salmos capítulo 139, versículos del 1 al 8. Y dice así: Jehová, tú me has examinado y conocido, tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos, has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no estaba la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, que tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si fuere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Estos versículos nos muestran la omnisapiencia de Dios, que Dios todo lo sabe. Nos muestra también la omnipresencia de Dios. La presencia de Dios se manifiesta en cualquier lugar del universo. No hay un lugar vedado para Dios. Dios todo lo sabe. Y sin embargo, a veces se le atribuyen a Dios cosas. Hay quienes dicen, cuando se ha muerto una persona, ¿por qué el Señor se la llevó? El Señor fue el que la llevó. Algunos cristianos atribuyen a Dios cosas que Dios no ha hecho. Se basan en su concepto equivocado de Dios con base a un malentendido de algunos versículos de la Biblia. En la Biblia hay versículos difíciles de entender, escritos de acuerdo al pensamiento del que estaba escribiendo, o sea, con la expresión del que estaba escribiendo. Y vamos a poner unos ejemplos. Y si nosotros no miramos todo el contexto bíblico, podríamos atribuirle a Dios cosas que Él no ha realizado, actos que Dios no ha hecho. Si estos versículos se estudian superficialmente, y son muchos, podríamos encontrar contradicciones, y podríamos decir que Dios se contradice. Cuando la Biblia nos estudia con oración, entendiendo el contexto inmediato, el contexto medio y el contexto general, entonces podría esto traer lo que son herejías, errores y frutos nefastos. Ahora, ¿qué es el contexto inmediato, el contexto medio y el contexto general? El contexto inmediato son los versículos que están antesito o después del versículo que estamos leyendo. Ese es el contexto inmediato. Y también se refiere a la parte histórica de esos momentos, las costumbres, la cultura de lo que estaba ocurriendo en el momento en que se escribió, se está diciendo el versículo, y la forma de escribir del que está escribiendo. El contexto medio es lo mismo, pero ya se refiere en el resto de capítulo o capítulos que lo rodean o el libro. Es el contexto medio. Y el contexto general es toda la Biblia. Hay que mirar toda la Biblia para ver de la manera en que actúa Dios, para que la forma de expresarse de un individuo no nos pueda hacer malinterpretar lo que Dios quiere decir allí. Por ejemplo,
En los 3 primeros evangelios expresan de que el Espíritu Santo engendró a Jesús, pero el libro de Juan dice que el Verbo se hizo carne. O sea que son cosas así que nosotros tenemos que tratar de entenderlas. Yo quisiera traer algunos ejemplos. Y ha habido personas en la historia que han dado conceptos erróneos de Dios. En una oportunidad, estando allí en AUC, en la universidad, estaba yo expresando mi concepto acerca de algo y me dijo otro estudiante, es que sigues la línea de Agustín. Y le dije, primero, yo sé que existe Agustín y sé lo que escribió, pero a mí no me interesa lo que escribió. Estoy tratando de dar una opinión basado en las Escrituras. Y de paso que no me llama mucho la atención lo que enseñó Agustín, porque Agustín fue una persona que envenenó el cristianismo con conceptos erróneos, tal como la predestinación. Y mucha gente dice, no, a mí me pasó esto porque Dios me predestinó a que eso sucediera. Mi destino, Dios me premeditó a pecar. Y hay muchos que atribuyen entonces a Dios despropósitos. Y hay quienes enseñan que si una persona ya está predestinada para perderse, no importa lo que haga, ya se va a perder. Y si está predestinado para ser salvo, no importa todo lo malo que haga, que se va a ser salvo. Hay algunos que creen eso. Recuerdo que la otra estaba escuchando un predicador, perdónenme la palabra, diciendo bestialidades. Y era tan poquito su vocabulario, porque de eso no sé si alguna vez han oído predicadores que dicen hasta una barbaridad y le dicen a la audiencia, hello, no sé si alguna vez han oído así, sin ningún argumento, y la gente se admira porque el individuo dijo hello, y este individuo estaba queriendo enseñar que la serpiente tuvo hasta relación con la mujer, y por eso dice la simiente de esta. O sea, unas barbaridades. Y estos individuos enseñaban acerca de predestinación, de que Dios tenía todo predestinado. Pero vamos a ver unos ejemplos en la Biblia, y vamos a ir a Éxodo capítulo 6, versículo 2, y vamos a leer el versículo 3 también allí. Vamos a empezar a ver aquí versículos que nos muestran que Dios no es socio del enemigo, porque sucede algo malo. Dice, no, Dios envió al enemigo que hiciera eso. Dice aquí, habló todavía Dios a Moisés y le dijo, yo soy Jehová. Y aparecía a Abraham, a Isaac, a Jacob, como Dios omnipotente. Mas en mi nombre Jehová no me di a conocer a ellos. En otras palabras, que cuando Dios se le apareció a Abraham, o le habló a Abraham, a Isaac y a Jacob, se presentó como Dios que omnipotente, como un Dios poderoso. Pero no se dio a conocer a ellos. ¿De qué manera? No se dio a conocer con su nombre Jehová. Ahora, de paso yo quiero decirles una cosa, que mucha gente no quiere, y hay versiones de la Biblia que ya no traen la palabra Jehová, sino que dicen el Eterno. O sea, que ponen una sola característica de Dios. En realidad, el nombre de Dios no se conoce. Porque los antiguos eran tan respetuosos del nombre de Dios que simplemente lo escribían y después empezaron a escribir aparte las consonantes y aparte las vocales, y no lo pronunciaban, y el nombre de Dios, cómo se pronunciaba y cómo es el nombre de Dios en hebreo, se perdió. No se conoce cuál es el nombre de Dios. Pero a Moisés le es revelado el nombre de Dios, aunque sea por escrito. Y el nombre que más se asemeja al nombre de Dios, hasta donde han llegado los expertos, es Yahvé o Jehová, o en inglés Jehová. Es solo el que más se asemeja, pero hay gente que no quiere saber nada con ese nombre. Hasta versiones nos dicen el Eterno. Pero la realidad es que el Señor, Moisés le preguntó al Señor, ¿cómo te llamas? Y el Señor le dijo esa expresión en hebreo, yo soy, el gran yo soy, el gran Jehová. Por eso le dice aquí en este capítulo, yo te di mi nombre, y a ellos no me presenté así. Luego le dice en el versículo 6, por tanto dirás a los hijos de Israel, yo soy Jehová,
y yo os sacaré debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. Y os tomaré por mi pueblo, y seré vuestro Dios, y vosotros sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que os saco debajo de las tareas pesadas de Egipto. Ahora viene aquí algo interesante. Y dice, y os meteré en la tierra por la cual alcé por mi mano jurando que la daría a Abraham, a Isaac y a Jacob, y yo os la daré por heredad. Y pone ahí como si fuera la firma del Señor, yo Jehová. Ahora, vemos aquí entonces que el Señor manda a Moisés a que saque al pueblo de Egipto, las instrucciones. Es interesante cuando le dice Moisés al Señor, Señor, ¿cómo voy a librar ese pueblo con ese ejército tan grande que tiene Faraón, que tienen los egipcios? Y entonces el Señor le dijo, ¿qué tienes en la mano? Moisés le dijo, una vara. Dijo, con esa vara vas a ir a librar al pueblo. Pero con esta vara. Le dijo, extiéndela. Y la extendió y se volvió una serpiente. Y Moisés subía y dijo, cógela por la cola. Y la cogió por la cola y se volvió vara otra vez. Señor, yo quisiera ver otra prueba, porque es que, ¿cómo voy a liberar a ese pueblo? Mete tu mano en tu seno. Y la metió, sácala. Y la sacó llena de lepra. Métela otra vez y la sacó sana. O sea, el Señor empezó a mostrarle a Moisés que Él iba a librar al pueblo con poder. Pero es interesante cuando vamos al capítulo 4 y el versículo 21. Porque ahí en el capítulo 4 y el versículo 21 nosotros encontramos algo que nos parece que vamos a empezar a ver algo como una parte, como si fuera una parte injusta de Dios. Y dice el versículo 21, y dijo Jehová a Moisés, cuando hayas vuelto a Egipto, mira que hagas delante de Faraón todas las maravillas que os he puesto en tu mano, pero yo endureceré su corazón de modo que no dejará ir al pueblo. Es como una especie de contradicción. Vas a decirle que saque a Faraón, que deje ir el pueblo, pero yo le voy a endurecer el corazón para que no lo deje ir. O sea que si el Señor está interesado en sacar el pueblo de Egipto y ha prometido liberar al pueblo de Egipto, ¿cómo ahora se va a poner a endurecer el corazón a Faraón para que no lo deje ir? Ahora veamos el capítulo 7, versículo 3. Y el capítulo 7, versículo 3 dice, de nuevo, y yo endureceré el corazón de Faraón y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y mis maravillas. Vuelve a decir que le va a endurecer el corazón. Capítulo 9, versículo 12. Pero Jehová endureció el corazón de Faraón y no los oyó, como Jehová le había dicho a Moisés. Capítulo 10, versículo 1. Y Jehová dijo a Moisés, entra a la presencia de Faraón, porque yo he endurecido su corazón y el corazón de sus siervos para mostrar entre ellos estas mis señales. Está endureciendo el corazón, supuestamente. Ahora vamos a ir al versículo 20. Versículo 20 dice, pero Jehová endureció el corazón de Faraón y éste no dejó ir a los hijos de Israel. Capítulo 11, versículo 10. Y Moisés y Aarón hicieron todos estos prodigios delante de Faraón, pues Jehová había endurecido el corazón de Faraón y no envió a los hijos de Israel fuera de su país. Capítulo 12, versículos 29 y 30. Y aconteció que a la medianoche Jehová hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sentaba sobre su trono hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel y todo primogénito de animales, hasta los pobres encarcelados. Les mataron a su hijo mayor en la casa.
Y el primogénito Faraón, el primogénito de todo el mundo y hasta el primogénito de todos los animales. Una persona tenía sus gallinitas y la gallinita mayor la mataron también. Otra señora tenía unos perritos y el perrito que primero murió también. El mayorcito de los perritos murió. Todos. Y dice el versículo 30, y se levantó aquella noche Faraón y todos sus siervos y todos los egipcios, y hubo un gran clamor en Egipto, porque no había casa donde no hubiese un muerto. ¿Cómo es posible que el Señor haga esto? Le endurece el corazón a Faraón y después le mata al hijo por tener ese corazón tan duro y no dejar ir al pueblo de Israel. Interesante. ¿Será un Dios injusto? Endurece el corazón de Faraón para que no deje ir a Israel y luego, ¿qué hace? Mata a todos y luego los castiga. Mata a su primogénito y el primogénito de todas las personas de Egipto y los animales. Miren lo que dice aquí la pluma inspirada en Patriarca y Profeta, página 273. No fue ejercido un poder sobrenatural para endurecer el corazón del rey. Dios dio a Faraón las evidencias más notables de su divino poder, pero el monarca se negó obstinadamente a aceptar la luz. Toda manifestación del poder infinito que él rechazara le empecinó más en su rebelión. El principio de rebelión que el rey sembró cuando rechazó el primer milagro produjo su cosecha. Al mantener su terquedad y aumentarla gradualmente, su corazón se endureció más y más hasta que fue llamado a contemplar el rostro frío de su primogénito muerto. O sea que lo que hizo el Señor fue apartarse de Faraón, y cuando un individuo rechaza a Dios y se aparta de él, Dios permite que Satanás venga y le endurezca el corazón. Pero el escritor bíblico, especialmente el hebreo, tiene su manera de escribir. Jehová endureció el corazón. Y aquí en este caso el que escribió fue Moisés. Moisés es el autor del Pentateuco. Y escribe en ese estilo, y si nosotros no miramos el contexto completo de la Biblia, entonces nosotros vamos a decir que Dios es injusto. Sí. Yo entiendo que cada poder que Dios demostró, cada evidencia de su poder, cada sí. milagro, cada milagro, cada cosa que Dios hacía, cuando quitaba la plaga, al reino creer, eso mismo fue lo que... Exactamente, le endurecía el corazón. Ahora, Dios permitió que el enemigo intentara endurecer el corazón. Dios solo permitió. El enemigo intentó y fue finalmente Nabucodonosor el que accedió, porque el enemigo tampoco lo puede obligar a uno. Cuando el hombre escoge en su libertad, con su libertad de servir al enemigo y rechazar el Espíritu de Dios se aparta y queda ¿qué? A merced del enemigo. Muy bien. Sí. Entonces ahora vamos a ver aquí en Jueces, capítulo 14, versículo 1 al 4. Vemos aquí el caso de Sansón. Dice, descendió Sansón a Timat y vio en Timat una mujer de las hijas de los filisteos. Y subió y declaró a su padre y a su madre diciendo, yo he visto en Timat una mujer de las hijas de los filisteos, os ruego que me la toméis por mujer. En aquel entonces la esposa, el hijo estaba allí y él le gustaba a alguien, le decía al papá y la mamá, vayan y me la toman, porque así era. Me la compran. Sí, tómenla para mí. Y también los padres le elegían a la hija con quién se iban a casar. Y él ahora quería que le tomaran esta mujer para él. Y su padre y su madre le dijeron, no hay mujer entre las hijas de tus hermanos, ni en todo nuestro pueblo, para que vayas a tomar mujer de los filisteos incircuncisos.
Y Sansón respondió a su padre: tómame esta mujer porque ella, ¿qué? Me agrada. Mas su padre y su madre no sabían, según el escritor, ¿no? Del escritor de Jueces, que esto venía de Jehová, porque él buscaba ocasión contra los filisteos, pues en aquel tiempo los filisteos dominaban sobre Israel. Entonces, el escritor dice que a Sansón le gustara Timnat venía de ¿quién? De Dios. ¿Será que Dios le puso en su corazón? Mira, enamórate de esta. Siendo que el mismo Dios daba instrucciones de que no se mezclaran con paganos. Lo que hacía Sansón era tratar de gustarle algo. Simplemente el Espíritu de Dios se aparta del que es rebelde y que no sigue sus principios, y la persona queda expuesta ahí. Dios no impulsó a Sansón a conseguir la Filistea. En Patriarcas y Profetas, en la página 606, dice: precisamente cuando llegaba a la edad viril, cuando debía cumplir su misión divina, el momento en que más fiel a Dios debía haber sido, Sansón se emparentó con los enemigos de Israel. O sea que Dios nunca obliga a una persona que le sea desleal. Dios simplemente permite cuando el ser humano actúa. Dios permite, Él no produce. Dios usa la ocasión, no la produce. O sea que a veces el ser humano crea situaciones y Dios usa esas situaciones, pero Dios no las produce. Es el ser humano. Vamos a ver otros ejemplos así de pasada. Vamos a ir a Samuel, capítulo 16. Primera de Samuel, capítulo 16, versículo 14. Y esta es bien interesante. Dice aquí: cuando Saúl fue desobediente a Dios y se apartó de Dios, dice en 1 Samuel 16, 14, dice: el espíritu de Jehová se apartó ¿de quién? De Saúl. Y lo atormentaba ¿quién? Un espíritu malo, y dice: de parte de Jehová. O sea, como si el Señor le dijera a un espíritu malo: ve a atormentar a Saúl, y el espíritu malo, bien obediente, va a hacer el trabajo. Y dice el versículo 15: y los criados de Saúl le dijeron: he aquí ahora un espíritu malo de parte de Dios te atormenta. Diga pues nuestro Señor a tus siervos que están delante de ti, que busquen alguno que sepa tocar el arpa, para que cuando esté sobre ti el espíritu malo de parte de Dios, él toque con su mano y tengas alivio. Es decir, como si el espíritu malo le tuviera miedo al arpa. Versículo 17: y Saúl respondió a sus criados: buscadme pues ahora alguno que toque bien y traédmelo. O sea, que si toca mal, de pronto el espíritu malo no se va. Entonces uno de los criados respondió diciendo: he aquí, yo he visto a un hijo de Isaí de Belén, que sale a tocar y es valiente, vigoroso, hombre de guerra, prudente en sus palabras, hermoso. Jehová está con él. Y Saúl envió mensajeros a Isaí diciendo: envíame a David tu hijo, el que está con las ovejas. Y tomó Isaí un asno cargado de pan con una vasija de vino y un cabrito, y lo envió a Saúl por medio de David su hijo. Y viniendo David a Saúl, estuvo delante de él, y él lo amó mucho y le hizo su paje de armas. Y Saúl envió a decir a Isaí: yo te ruego que esté David conmigo, pues ha hallado gracia en mis ojos. Y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tocaba el arpa y tocaba con su mano. ¿Y qué pasaba? Y Saúl tenía alivio y estaba mejor, y el espíritu malo se apartaba de él. O sea que la música, según esto, la música que hacía espantaba al espíritu malo de parte de Dios. O sea que cualquiera puede pensar: ese espíritu es alérgico a la música. Ahora, ¿será posible que un espíritu malo, Dios envíe un espíritu malo a que atormente a una persona? No. Simplemente Dios le da la oportunidad a la persona de tener libre albedrío.
Y entonces lo que hace aquí es que la persona, al apartar a Dios, al ser rebelde, Dios se aparta y Dios no previene específicamente lo que va a ocurrir. Y al apartarse el Señor da la oportunidad a Satanás de mostrar sus principios, pero Dios también lo limita. Porque Dios tiene misericordia. ¿Por qué? Satanás, porque hay gente que le atribuye a Dios todo. O sea que hay gente que ni cree en Satanás, ni cree en diablo. Pero la Biblia dice claramente que Dios hace reuniones con su consejo divino. Dios tiene asistente, vamos a decir. Y la Biblia muestra, si nosotros leemos, pero no vamos a leer ahora en Job capítulo 1, vamos a leer el versículo 6 dice: un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, y entre los cuales vino también Satanás. Y el Señor le dice aquí que el Señor le preguntó dónde viene Satanás, y Satanás dijo: vengo de la tierra. Es decir, que esta escena no se está llevando a cabo en la tierra, sino en un sitio donde está Dios y donde van hijos de Dios, en otras palabras, representantes de todos los mundos. Y Satanás, como se hizo el dueño de este mundo, él conquistó este mundo, fue allí representando al planeta Tierra. Y dice el versículo 12, dijo Dios a Satanás, cuando él le pidió que le permitiera tentar a Jacob, dijo a Satanás: he aquí todo lo que tiene está en tu mano, solamente que no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás delante de Jehová. Y lo que hace el Señor es simplemente permitir, pero la misma vez Dios le da al ser humano la luz y el poder, si lo solicita, para que rechace el mal, si desea. En nosotros está ser librados del mal, si nosotros buscamos a Dios y le pedimos. Por eso en la Biblia, Saúl en su corazón permite que el enemigo lo tome y actúa a través de él, y él mismo es el que le permite. No es que Dios, los espíritus malos, sean bien obedientes a Dios y hagan lo que Dios les manda. Dios no les manda hacer absolutamente nada malo. En el versículo 18 dice que Saúl sentía celos de David. Cuando venían de combatir, de la guerra, dice la Biblia que las mujeres decían: Saúl hirió a miles y David a 10,000. ¿Y qué hizo Saúl? Dice: y se enojó Saúl en gran manera y les desagradó este dicho, y dijo: a David dieron 10,000 y a mí 1,000. No le faltaba sino que le dieran el reino. O sea, nosotros vemos la actitud. Después ahora ve la amistad entre David y su hijo Jonatán. Y entonces ese espíritu malo que él está permitiendo es el que lo atormenta. Dice el espíritu profecía, dice Saúl, en Patriarca y Profetas 700, página 704, dice: Saúl abrió su corazón al espíritu de los celos, envenenó su alma. No obstante las lecciones que había recibido el profeta Samuel, en el sentido de que Dios lograría todo lo que decidiera y nadie podía estorbarle, el rey manifestó claramente que no conocía en verdad los propósitos ni el poder de Dios. El monarca Israel oponía su voluntad a la del infinito. Saúl se entregó al dominio del espíritu malo que lo gobernaba. La envidia hacía de Saúl un desgraciado, y ponía en peligro la humildad en peligro la vida del humilde súbdito de su trono. ¿Cuánto daño indecible ha producido en nuestro mundo este mal rasgo de carácter, es decir, la envidia? Satanás ponía de manifiesto su propio carácter al excitar la furia de Saúl contra aquel que no le había hecho daño. Es claro que en el cielo hay un consejo divino, hay un concilio divino en el cielo. Y el concilio divino decide, en el Antiguo Testamento nos muestra que el concilio divino, Dios se reunía con su concilio. En una oportunidad que ellos iban a tener iba a haber una guerra, un combate contra los asirios, ellos no podían subir a combatir.
Entonces venían, el rey llamó el rey de Israel llamó a los falsos profetas y le decía, sube a combatir. Pero el rey de Judá le decía, mi señor, ¿no hay aquí algún otro profeta que consultes? Eso está, aunque no maré en 1 Reyes 22 del 19 al 23, le decía, no. Sí, aquí hay un profeta, se llama Micaías, pero ese siempre me profetiza mal, hasta en la cárcel lo tengo. Y le dijo, no, llame al Señor, llámelo al profeta. Y vino el profeta y le dijo, quiero que me profetices bien esta vez. Subimos a combatir y él dijo irónicamente, ve, sube que vas a triunfar. Y le dijo, ¿hasta cuándo te digo que me profetices bien? Y entonces él dijo, yo vi a Jehová sentado en su trono con todo su ejército. Y él les pregunté, ¿cómo haremos para que Acab suba y caiga en combate? Y el uno decía de una manera y decía de otra, pero vino delante del uno y dijo, yo sé. ¿Y cómo lo harás? Dijo, voy a ponerle palabra de mentira en la boca de todos los profetas para que lo hagan ir y muera. O sea que ahí muestra que el diablo propuso y el Señor le permitió. Propuso ir a poner palabra de mentira porque Dios no enseña mentira. Entonces este vino y le puso palabra de mentira y cuando fueron a combatir él se quitó las vestiduras reales y se puso como un soldado común y corriente, ropas de un soldado común y corriente. Y dice que cuando estaban en el combate, un sirio tiró una flecha al azar y le cayó a él, que estaba uniformado no como rey, sino como uno común y corriente, porque le había dicho al rey de Siria, no combatan contra grandes ni pequeños, sino traten de matar al rey, pero él iba disfrazado y sin embargo cayó. La Biblia dice también en Daniel que las cosas son por sentencia y por decreto de los vigilantes. Así dice Daniel 4, 13 y 17, por los vigilantes. Son ángeles, que la Biblia llama vigilantes, miembros del concilio divino, donde allí se toman decisiones. El concilio divino, cuando a los 3 jóvenes hebreos los iban a tirar al horno de fuego, el concilio divino con el Señor decidieron librarlos y lo libraron. Cuando Juan el Bautista iba a ser decapitado, el concilio divino, por alguna razón, con el Señor decidieron que permitir que muriera. Es posible que Juan el Bautista no haya sufrido cuando fue decapitado. Es posible que no haya sentido, no lo sabemos, lo sabremos en el cielo. Pero es el concilio divino. El Señor le dijo a Pedro, Pedro, el diablo que te ha pedido para zarandearte, pero he aquí lloraré por ti para que tu fe no falte. Pero hay algo interesante, que cuando Cristo venció a Satanás en el desierto que lo fue a tentar, por primera vez uno nacido de mujer derrotó a Satanás porque no lo obedeció. Lo venció. Por primera vez lo venció totalmente. Y desde allí vino el sufrimiento de Satanás, sabiendo que él iba a ser derribado como representante nuestro ante Dios. Él iba a acusar. Pero como Cristo todavía no ha muerto en la cruz, desde el desierto, cuando él no pudo vencer a Jesús en tentación hasta la cruz, fue un gran sufrimiento para Satanás. Y él siempre trató de tentar, de hacer caer a Jesús, pero cuando Jesús dijo en la cruz, consumado es, y murió sin pecar, allí selló la derrota de Satanás. Y Jesús lo había predicho, le dijo a los discípulos, yo veía a Satanás caer como un rayo del cielo, así dijo el Señor en Lucas capítulo 10 versículo 8. Y la esperanza más hermosa es en Apocalipsis 12:5, que dice, y fue lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, que le acusaba de día y de noche. Dios nos puede restituir. Dios restituye, Dios ayuda al ser humano y Dios nos protege si nosotros queremos. Y nosotros podemos tener garantía en Dios, porque Cristo venció al Satanás. Cuando nosotros nos enfrentamos al mal, el mal nos trata de atacar, el diablo es un enemigo derrotado, porque Cristo le derrotó. Dios quiera que nosotros siempre recordemos esto. Vamos a ver de que Dios no produce las cosas malas, Él simplemente las permite. Dios quiere para nosotros lo bueno, Dios quiere que nosotros triunfemos. Que Dios les bendiga.